Bueno, pues el bloque que estamos viendo en esta ocasión es el bloque de ciencias sociales, como había comentado la clase anterior. ¿Y por qué vamos a ver, o por qué vimos, mejor dicho, una introducción de lo que son las ciencias sociales? Bueno, efectivamente, una de las materias que nos compete ahora eh, tratar es la historia, pero antes de comprender la historia, debemos comprender lo que es el comportamiento humano a través de la historia, a través del tiempo y de los fenómenos y situaciones en las cuales se encuentra la sociedad en determinado momento histórico. Y bueno, en la clase anterior yo comentaba que, por ejemplo, tenemos actualmente un evento mundial muy característico, el cual es un fenómeno social, un evento social que ha estado de alguna manera transformando el comportamiento humano a nivel mundial, ha modificado las estructuras sociales, de alguna manera, las reglas con las cuales se rigen y en algunos aspectos y en algunos lugares hasta las cuestiones legales se han visto modificadas. Entonces, quiero reiterar que las ciencias sociales son materias las cuales se emplean para desmenuzar, analizar el comportamiento humano a través del tiempo y de la historia por medio de lo que son sus fenómenos, su comportamiento en general, su desenvolvimiento y cómo enfrenta el ser humano cada evento y cada cambio social y en el momento en el que se presenta. Entonces, lo que normalmente se ve modificado en este tipo de situaciones, por ejemplo, hablando de este momento histórico, pero igual coincide con otros, es la estructura social y sus reglas, su comportamiento, cómo lo enfrentan, y también hablábamos en un momento dado acerca de lo que son, pues, los casos de liderazgo, para qué sirve un líder, en qué momento toma posición y postura un líder, en qué beneficia un líder en muchas ocasiones, en otras pues hay veces que no beneficia, pero generalmente se toma un líder representante de un grupo social, específicamente el cual encabeza, el cual dirige y da un sentido a la situación, a la resolución de la situación o el problema que se esté presentando. Hablamos de fenómenos sociales, hablamos de estructuras sociales y hablamos de otros temas que, bueno, finalmente nos sirven para entender y desmenuzar la historia que va a ser o en otro momento tema de nuestra clase. Ahora nos toca ver lo que son los movimientos sociales. Bueno, nos dirigimos a lo que es nuestro apunte en la sección de movimientos sociales y pues se entiende como movimiento social todo aquel evento que caracteriza un punto específico dentro de la historia de ese grupo social, lo cual genera pues cambios sociales importantes, puede cambiar en cuanto a estructura, puede cambiar en cuanto a economía, situaciones realmente profundas dentro de la sociedad. ¿Y qué pretenden estos movimientos sociales? Pues específicamente eso, hacer una transformación dentro de la sociedad, cambiar ciertos parámetros que se tenían hasta antes de ese movimiento social y pues finalmente lograr un objetivo que se adecue más a la realidad del momento y se modernice de cierta forma todo lo que ya se venía dando con anterioridad. Y entonces en nuestro apunte dice lo siguiente: la sociedad está compuesta por individuos que forman un grupo. Sí, bueno, finalmente un grupo social está conformada por individuos, por seres humanos, por personas que a su vez forman una estructura. La sociedad desde este punto de vista evoluciona de manera
constante. Yo comentaba en la clase anterior que finalmente los grupos sociales y todo lo que tenga que ver con el ser humano, su desenvolvimiento, no es estático. Son situaciones que van en constante movimiento, en constante flujo, lo cual va variando conforme va pasando el tiempo, sin importar otros factores externos, como en este caso, bueno, hemos estado platicando de la pandemia, pero pueden ser guerras, hambrunas, fenómenos naturales que pueden ocasionar algún desastre, sin contar esos puntos. La vida social del ser humano se encuentra en constante cambio y en constante movimiento, independientemente de lo que suceda en, en cuanto a al momento histórico de la estructura o sí, bueno, de la sociedad en ese momento. Eh, Hola, buenas tardes. Ya estamos los tres aquí. Bueno, comentaba a tu compañero que, bueno, estamos viendo lo que son los movimientos sociales, regresando un poquito al tema que ya habíamos comenzado, y le decía que los movimientos sociales son todo aquel evento que se presenta dentro de una sociedad y lo cual hace que el desenvolvimiento de esta sociedad se vea modificado, se transforme, se modernice en muchas ocasiones y pues obviamente tenemos lo que es el ejemplo de la pandemia, pero también tenemos otros ejemplos. Puedo mencionar, por ejemplo, los movimientos tal vez feministas sin tomar en cuenta si son buenos o malos, nada más estoy mencionando eventos que se pudieran dar, los eventos religiosos en algún momento dado, muchísimas cuestiones que pueden ocasionar movimientos sociales importantes. Por ejemplo, la lucha contra la delincuencia, la lucha en favor de los derechos humanos, de los derechos de los niños, de las mujeres, en fin, son muchos movimientos sociales los que pueden generar cambios radicales y pueden generar una transformación verdadera y realmente palpable dentro de una sociedad. Entonces dice, Maestra, sí, dime. por ejemplo, también entra en eso lo que es de los países, ¿no? Capitalista, comunista y socialista, ¿no? Exactamente, por ejemplo, ya que tocas este tema, finalmente fue un tema que tratamos la vez anterior y que lo vamos a seguir tratando, Sí, es que me quedé porque así con lo del video. sí, por ejemplo, en algunos momentos han habido situaciones históricas que han hecho que ciertos países cambien de un sistema económico a otro. Vamos a hablar, por ejemplo, de la Alemania previa a la guerra, Corea del Norte, maestra. Corea del Norte Ah, bueno. también. O sea, son países que han tenido movimientos sociales. Vamos a enfocarnos, por ejemplo, en lo que es Alemania, ¿no? Cuando se convirtió en la Alemania nazi, tenían un sistema económico, pues, tendiente al socialismo, por decirlo de alguna manera. Cuando ganan territorio los rusos, finalmente la mitad de la Alemania queda siendo capitalista y la otra mitad queda siendo socialista, ¿no? Y en el cual Socialismo y fascismo es lo mismo, ¿verdad? no, el fascismo es otro tipo de movimiento, aunque en la cuestión de los nazis, que ya después veremos más adelante, Ok. mezclaron un poquito estas dos cuestiones. No porque sea un país socialista quiere decir que es fascista. Fascista es más bien algo un poco más radical en cuanto a su comportamiento y su desenvolvimiento, ¿no? En el Ok. caso del movimiento socialista o capitalista, estamos hablando de modelos económicos. En el caso del fascismo, son movimientos sociales y de comportamiento, no económicos necesariamente. Entonces, sí, por ejemplo, los nazis mezclaron ambas ideas, ¿no? El fascismo como idea radical en cuanto al comportamiento social y el semisocialismo que ellos tomaron, comunismo, mejor dicho, en cuanto a su sistema económico, su modelo económico. ¿Hasta aquí te queda alguna duda o estamos bien hasta aquí todos? Yo ya entendí, maestra, gracias. Muy bien.
Entonces seguimos con el apunte y dice, un movimiento social es aquella corriente que persigue un objetivo concreto, perdón, y lucha por conseguirlo a través de un plan de acción determinado, con un planteamiento de camino y reivindicaciones. Era lo que yo les decía en la clase anterior. Normalmente para cada cuestión social debe haber una organización y una organización en muchas ocasiones tiene que ver con la parte legal, pero muchas veces no tanto en la parte legal como parte de la organización, tal vez la parte legal como parte de la consecuencia y la transformación. En este caso y en esta parte en particular, nos están diciendo que hay una organización, ¿sí? Porque previamente tiene que saberse bajo qué fundamento se puede defender cierta idea para hacer ese cambio, porque normalmente recordemos que un cambio suele ser radical y en muchos casos los cambios son tan radicales que cambian a una sociedad por completo. Yo le platicaba a tu compañero, a Ricky, que por ejemplo, cuando fueron conquistados los aztecas por los españoles, finalmente hubo un cambio social impresionante, un fenómeno social impresionante, tan radical y tan letal tal vez, que cambiaron no solo de costumbres, ideas, religión, sino que hasta las cuestiones legales, en este caso, se manejaba ya un derecho más parecido a lo que es el derecho moderno, cosa que los aztecas, por ejemplo, no tenían. Ellos tenían sus leyes completamente diferentes, el idioma, la religión, y finalmente ese movimiento, que también fue un fenómeno y muy importante, ese movimiento fue organizado desde la parte más alta de la monarquía española, se llevó a cabo mediante una travesía muy grande, se hizo, obviamente se realizó, que generó un cambio total y finalmente, bueno, ya sabemos lo que siguió la historia, ¿no? Todo lo que esto contrajo, pero finalmente lo que quiero explicar es que vean de qué manera se organiza un movimiento y la transformación que puede generar este movimiento. ¿Hasta aquí queda claro? ¿Alguna duda? No, más eso no entendí. Muy bien. Y dice nuestro apunte lo siguiente. Un movimiento social puede estar encabezado por un líder en concreto de un grupo social. Existen movimientos sociales de carácter muy diferente, por ejemplo, el movimiento feminista orientado a defender el valor del talento femenino. Bueno, eso es lo que tendría que ser los derechos, que se valore su trabajo, en fin, eso es lo que tendría que ser el movimiento feminista. También los movimientos, Pero, ¿mandé? Bueno, y también los movimientos pueden ser religiosos, pueden ser culturales, en fin, hay diferentes tipos de movimientos, los cuales lo que pretenden es generar un cambio dentro de la sociedad en la cual se presenta. En nuestro apunte también dice eh, que normalmente los movimientos sociales surgen con la fuerza que busca el cambio. Era lo que les decía, lo que quieren es una transformación de la situación actual de la sociedad en ese momento, pero en algunos casos el cambio no sucede porque si, en sí, si no hay que crearlo, ¿no? Entonces hay veces que sí pudieran ser bastante más radicales y lo que quieren generar es un cambio. Ese es el móvil de, digamos, del movimiento que se pretende. Un movimiento social que persigue el cambio surge en un contexto concreto de cierto desencanto. Sí, normalmente los cambios vienen a raíz de pues de un hartazgo, de un aburrimiento, de un deseo de cambiar las cosas como están y mejorarlas. Ese es en teoría lo que pretende un movimiento social. Y dice, existen casos en los que un movimiento social puede perseguir precisamente que no se produzcan ciertos cambios en el sistema presente. También puede ser, hay movimientos que pretenden tal vez no cambiar absolutamente nada, ¿no? Y entonces también tenemos tanto los que quieren cambiar como los que están en contra del cambio. Y entonces sí, bueno, aquí suceden
situaciones algo complicadas en cuanto a los que quieren una cosa y los que desean otra, ¿no? Un movimiento social es una fuerza potente, no efímera, sino que tiene tiempo importante de duración y deja huella a nivel cultural. Eso definitivamente es una realidad. Si es así, dejan normalmente los cambios sociales, dejan huellas realmente muy, muy permanentes dentro de una sociedad, muchas veces para bien, muchas veces para mal, pero finalmente son un parteaguas dentro de la historia del ser humano. Ahora, yo les puse Maestra, aquí, sí, dime, por ejemplo, un ejemplo dado de lo que acaba de comentar es sí, en el caso de Venezuela, ¿no? Porque Venezuela pues antes era pues una de las maravillas del mundo y pues sí, ahorita como está sumergido pues en una dictadura. O sea, de ser un país libre entre paréntesis, porque pues Venezuela tiene una dictadura desde hace muchos años, sí, solo que pues no efectivamente. había tantas restricciones como ahora. Digamos que Sí, a lo largo con cada gobernante pues fue haciéndolo más cerrado, ¿no? Más reservado. mira, ahí yo, bueno, voy a hablar de este tema porque finalmente se está tocando y también, bueno, toca fibras sensibles también sobre, acerca de nuestro país también, ¿no? Pero Ah, bueno, tienes sí. toda la razón. Venezuela es un país rico en muchos aspectos, sobre todo en las cuestiones de los recursos naturales, los recursos turísticos. Era un país completamente libre que finalmente su población en un momento dado de hartazgo decidió darle entrada al primer presidente que tenía esta ideología, que era Hugo Chávez, y Sí, finalmente, bueno, se no volvió hay un, chavista el movimiento, así se llamaba. exactamente, exactamente, finalmente el movimiento, lo cual perseguía, que era finalmente darle al país mayor crédito en cuanto a bueno, las cosas que generaba, darle mayor libertad en cuanto a otros países se refiere, terminó por ser todo lo contrario, ¿no? La gente misma votó por ese presidente pensando que iba a ser el cambio que ellos deseaban, vivir mejor. Nadie, yo creo que nadie vota o nadie quiere un cambio para un mal, ¿no? Normalmente se desea un bien, pero desgraciadamente, bueno, finalmente esta persona se volvió un dictador. ¿Y qué es lo que pasa con las dictaduras? Pues finalmente se quedan por mucho Se heredan, tiempo se y heredan. obviamente el gobierno como está con las ideas que tiene, que ahora, bueno, ya es otro presidente, pero sigue con las mismas ideas, finalmente ha generado que el país caiga en una situación no tan deseada por los pobladores del país. Y pues sí, es una cosa, una problemática que como país nosotros debemos contemplar, debemos analizar y para cuando nos toque decidirlo a nosotros de nueva cuenta, porque recordemos que cada determinado tiempo tenemos que decidir ese tipo de situaciones, pues veamos realmente, se analice realmente los resultados, lo que está bien, lo que está mal dentro de nuestros parámetros y pues tomar una decisión de qué es lo que queremos para nuestra vida, para nuestros hijos, pero siempre tomando en cuenta lo que a otros países les sucede, porque efectivamente lo que es la historia, la sociología, la antropología, lo que nos debe enseñar como sociedad es a ser analíticos y al poder también tener y ejercer nuestra decisión cuando nos den y se nos den las oportunidades. En este caso, nuestra decisión normalmente se toma la fuerte cada 6 años. Entonces, debemos volvernos analíticos, debemos tomar en cuenta todo lo que ha sucedido y finalmente tomar una decisión acorde con nuestra forma de pensar y tomando en cuenta a futuro, ¿no? Esto es lo que yo he considerado que es importante acerca de aprender lo que es la historia y entendiendo el pasado, normalmente se puede entender el futuro, es lo que yo creo. Y bueno, dentro de este tema de los movimientos Tam- sociales, sí, dime, Leo, ¿qué me ibas a ah, comentar? ¿Verdad? Decirte, es que me gusta mucho este tema y me saca muchas dudas. A ver, dime.
Por ejemplo, también algo que comentó es que siempre va a haber gente pues en contra de todo. O sea, Así hay gente es, en contra del comunismo, hay gente en contra del capitalismo, en así contra de es, las feministas, en contra de, bueno, de de lo que todo. haya. Ujú. Esos grupos se les conoce como los famosos de izquierda o de derecha, ¿no? Mira, Porque ya ve depende, que dicen a veces, son partidos de la izquierda, o dicen, sí, ah, es un partido de la derecha. Entonces, normalmente, normalmente los partidos de bueno, es que hay veces que depende, ¿no? Los partidos de la izquierda o las ideas de izquierda normalmente son las que están contra la ideología actual o del gobierno que esté en turno, ajá. Sin importar que de origen el partido con el que haya ah, comenzado era ya, ya. un partido aparentemente de izquierda o de derecha. Si tú lo tratas de entender de una manera mejor y realista, se entiende, tú lo entenderías mejor si al observar las ideas de un gobierno en turno, el que esté en su Ujú. contra o el que no esté a favor, digamos, es las ideas de izquierda. Pero Por sí, ejemplo, obviamente, sí, dime. perdón, maestro, no siga, perdón. Sí, sí, sí hay partidos que inician con ideologías izquierdistas o de izquierda, pero de origen, pero muchas veces por las circunstancias en las cuales se puede encontrar el país la sociedad, se convierten de un lado o de otro dependiendo de la situación. Pero si tú lo quieres entender un poco más sencillo, pues es como te platico, que digamos la contra, o no sé cómo decirlo, digamos los que no están a favor de las ideas que estén imperantes en ese momento, pues se podrían considerar como ideas de izquierda, ¿no? Eso es en resumen más o menos lo que se puede comentar al respecto. Por ejemplo, maestro, yo en este tiempo que han habido de muchas cuestiones, yo lo he notado, pues por ejemplo, con la violencia y sobre todo, por ejemplo, aborto legal y feministas y muchas cosas nuevas son de la izquierda, Ujú, porque siempre dicen, no, es que los de la derecha son la gente capitalista y siempre los dicen en todo lado del mundo, que los de la derecha son los extremo conservadores, que digamos que ya están cómodos con el gobierno que quieren y no quieren cambiarlo. ujú. Algo así lo entiendo yo con lo que he observado, pues en el día a día. Pues sí, mira, también dependiendo, ¿no? Porque, o sea, sí es así como te decía, bueno, más bien, en Ay, teoría es caray. como lo estás manejando, esa es la teoría. Maestra, ¿me escucha? Desgraciadamente, ¿mandé? Maestra, se me trabó, no sé si me escucha. Sí, sí te escucho. Ah, es que se me había trabado. Sí, mira, te comentaba. Sí, en teoría es como teoría, o sea, vamos, en lo escrito es como lo estás planteando, así es. Pero en la práctica, como todo en la vida, no es tan, no se apega tanto a lo escrito, ¿no? Y pues sí, sí, todos tenemos tal vez algo de conservadores o de izquierda, dependiendo la situación. Por ejemplo, cada quien tiene una forma de pensar con respecto a estos temas tan conflictivos con los que estamos tratando actualmente en nuestra sociedad, que son los que estás comentando. Muchos de estos movimientos se han vuelto muy radicales, se han vuelto muy extremos y a veces ni siquiera están defendiendo totalmente la idea original, ¿no? Entonces sí, sí es como lo dices. Se supone que en papel, cuando eres conservador, es que estás en contra de todo lo nuevo, de todo lo que aparentemente es un cambio, ¿no? Pero finalmente en la realidad, sí, vamos, hay veces que es más bien la contra a lo establecido. Se puede entender así, que el ser conservador, digamos, es ser la contra de lo establecido. Dependiendo quién esté en ese momento, podrá decir, no, es que son conservadores o es que son muy radicales o es que quieren lo anterior, es que no quieren un cambio, en fin, ¿no? Pero entendámoslo de esa forma, que digamos son los que están en contra de las ideas actuales.
del régimen que esté en ese momento, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, entonces seguimos con lo que es en nuestro apunte. Les puse lo que es un cuadro mental. Bueno, no es más que cuadro mental, es un cuadro sinóptico, el cual dice tipología de movimientos sociales. Esto no venía en la guía, pero bueno, lo investigué porque sí es necesario saber qué tipo de movimientos sociales pueden existir. Y en este caso, por ejemplo, hay movimientos sociales de clase. ¿A qué se refiere con los de clase? Bueno, a los de, vamos a mencionarlo así, a los de las clases sociales, aunque no me gusta tanto este término, pero bueno, así es, que pueden ser con respecto a propiedad y trabajo, que pueden ser movimientos obreros que ya se han dado a lo largo de la historia, que pueden ser movimientos de igual forma campesinos, que pueden ser movimientos sindicales. Todos estos, si ustedes se dan cuenta, a lo largo de nuestra historia han existido, ¿no? Y fuertes movimientos, por ejemplo, en un El momento dado, sindicato. exacto, los sindicales, por ejemplo, el ferrocarrilero en un momento dado, ¿no? Hasta los de la compañía de Telmex. luz, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí han habido, estamos muy, vamos, tenemos muy a la mano ejemplos en nuestro país acerca de estos fenómenos sociales, de estos movimientos sociales. También pueden haber, bueno, finalmente, estos problemas de clase surgen porque, pues, lo que veníamos platicando en la clase anterior, a raíz de lo que era la industrialización, lo que generó ese momento histórico, obviamente generó cosas muy buenas, pero pues también generó cosas muy malas y en la etapa de que veamos imperialismo se van a dar cuenta el por qué. Y el capitalismo también es otro tema que ha generado también controversias y movimientos sociales con respecto a este tema, porque finalmente también, desgraciadamente, no todo puede ser ni tan bueno ni tan malo, pero hablando de lo malo en este sentido, tanto la industrialización como el capitalismo, sí, efectivamente ha generado tanto una desigualdad social enorme, una desigualdad económica enorme y una clasificación y estratificación social enorme, ¿no? Eso es lo que ha generado, por eso yo les mencionaba, de clases sociales, por eso ha generado un conflicto social entre unas clases y otras, y finalmente los que se ven menos favorecidos han tratado de, a lo largo de la historia, generar movimientos para defender sus derechos y finalmente lograr algún objetivo en común. A veces se logra, a veces no, pero finalmente el intento, el movimiento, la organización se ha hecho. Ahora, Maestra, sí, dime. y de todo eso que nos han enseñado, ¿cuál es el mejor? Eh, ¿Comunismo o capitalismo? Mira, es que finalmente eso depende de cada quien, de cómo lo pienses. Yo le platicaba a tu compañero la vez anterior que finalmente ninguno de los dos modelos, recordemos que los modelos, el comunismo fue hecho por Carlos Marx y bueno, Sí, fueron estudiados por que también era masista, pero sí, fueron estudiados por estas dos personas bastante importantes que de hecho tienen dos libros muy importantes que después les voy a pasar el nombre exacto. Eh, son, digamos que son ideas que en sí, en el papel, no son malas, ninguna es mala en papel. El problema es que cuando las personas que las tienen que poner en funcionamiento dentro de los países, finalmente las ponen o ya sea a conveniencia de seres o de personas con mayor poder que ellos o a su conveniencia. Y finalmente, ninguno de los dos modelos funciona, ni por bueno que sea. Por ejemplo, yo te comentaré mi particular punto de vista, les comentaré a los dos. Para mí, lo bueno que tiene el comunismo es que habla de una igualdad entre todas las personas, pero a mí no se me haría muy lógico que si, por ujú. ejemplo, yo tengo, por decirte un ejemplo, ¿no? Si yo tengo trabajando en una empresa 10 años,
a lo mejor ya tengo 10 años de experiencia, bla, Sí, bla, bla. Y gano, por decir un ejemplo muy tonto, pero lo voy a decir, gano 3 pesos, ¿no? Y llega alguien y nada más porque estamos en un régimen así, a lo mejor esa persona no sabe nada, a lo mejor no tiene la ajá. Y experiencia a que la yo, primera le pagan. y a la primera le pagan lo que a mí porque como el comunismo dice que hay que estar iguales, o sea, sí hay que estar iguales, pero no tanto. O sea, vamos, Sí, no puede, en cuestión de valores estaría bien, ¿no? Por sí, ejemplo, así si es. fuera, vaya, no es por ser sexista, pero vaya, que digan en cuestiones de hombre y mujer, ¿no? Que digan, Ujú. ah, la mujer también. O no sé, vaya, estaría bien que sea igual en cuestiones más que nada, pues en cuestiones del dinero no tanto, porque pues también no es justo que vaya, que un médico vaya a ganar lo mismo que un albañil, ¿sabes? O sea, no Sí, sería lo justo. exactamente, exactamente. Sí, o sea, lo que pretende en teoría, pero que no se aplica del todo adecuadamente, es que finalmente debemos ser iguales en cuanto al respeto, en cuanto a la valoración de nuestros Las derechos, oportunidades. Sí, nuestras oportunidades de acuerdo a nuestras capacidades, porque obviamente no todos tienen sí. las mismas capacidades y a nuestros conocimientos también, ¿no? O sea, que se nos puede evaluar, por ejemplo, en un trabajo o en una empresa, de acuerdo con nuestros conocimientos, habilidades y años de experiencia, sin contar tal vez otras cuestiones como luego se cuentan y ni siquiera toman en favor la experiencia, que también eso es muy importante. Hay gente de mucha experiencia que es sustituida por personas que no la tienen, aunque tengan muchos documentos que avalen su educación escolar, ¿no? Entonces, sí, más bien como bien dices tú, es con respecto a la igualdad de derechos, al respeto, a, a que todos seamos valorados de la misma manera. Eso creo que es lo que tiene de muy bueno lo que sería el comunismo. Ahora, hablando un poco del capitalismo, en cuanto al capitalismo, ¿qué tiene de bueno, por ejemplo? Que te deja, le platicaba a tu compañero la vez pasada, eh, existe la libre competencia. ¿Y eso a quién beneficia? Pues beneficia también a los productores, pero en particular al cliente, al último consumidor, es el que beneficia. ¿Por qué? Porque los productores tienen que mejorar su calidad, tienen que mejorar sus precios, entrar en una competencia en cuanto a los precios, por decirlo de alguna manera, y ofrecer un producto mejor y más accesible al cliente, al último consumidor. Entonces, no le veo tan malo que la libre competencia dentro del capitalismo. También dentro del capitalismo se te permite que de acuerdo con tus años de experiencia, oportunidades, conocimientos, tú puedas ascender poco a poco. A lo mejor inicias desde la parte más básica, pero puedes ir subiendo dependiendo de cómo sea tu desempeño, ¿no? Entonces, sí pienso que existe algo bueno en el capitalismo también, así como en el comunismo. ¿Qué siento de malo que hay en el capitalismo? Bueno, es que de igual forma que el otro movimiento económico, el otro modelo económico, finalmente se aplica de una manera que no es totalmente la adecuada ni la que está en un papel. ¿Y qué sucede? Que bueno, entonces no se cumplen esas reglas y existen más diferencias dentro de las diferentes clases sociales, existe más pobreza. Bueno, en teoría, ¿no? Porque en ambos modelos puede existir pobreza extrema y pues ya lo hemos visto, por ejemplo, con Venezuela, que es el ejemplo que estás dando. Cuba, que se supone que viven en un modelo económico que en teoría dice que eso no tendría por qué ser y sucede, ¿no? Pero de igual forma en países donde Corea del Norte, existe maestra, Corea hay del Norte, hambruna, o sea, en Corea del Norte se supone que no, que tienen un es modelo, democrática. se supone que es democrática, se supone que tienen un modelo económico como el que estamos comentando, y aún así, al no ser aplicada de manera adecuada, ¿qué sucede? Que la población en general termina padeciéndolo, ¿no? Y en el capitalismo, pues igual, vemos ejemplos iguales, ¿no? Que el capitalismo defiende la libre competencia, lo que es el manejo de las empresas,
donde se supone que debería haber mucha abundancia económica y tampoco, porque existen diferencias muy marcadas en cuanto a las clases sociales, porque el poder adquisitivo, por cierto, no es tan bueno como debería. Entonces, finalmente no hay ni mejor ni peor. Aquí los dos modelos económicos pueden ser buenos siempre y cuando sean aplicados de buena forma. Y eso no depende del modelo económico en sí, depende del líder que te toque y de cómo establezca las reglas, ¿no? Y también muchos intereses superiores que no, que finalmente el líder tampoco tiene acceso a ello, ¿no? Pero pues más o menos eso sería la idea a grandes rasgos. No hay nada bueno ni nada totalmente malo, pero sí muchas veces cómo se aplica en la sociedad y en la realidad no genera un resultado positivo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, por mi parte, sí, maestra, sí entendí. Muy bien. Bueno, pues vamos a lo que son los movimientos urbanos. Ya hablamos de los que son de clase. Y dice que hay de ciudadano y Estado, pues sí, muchas veces hay ese tipo de movimientos, de sectores asalariados, que era lo que estábamos comentando, de la población en general pueden haber movimientos de cualquier tipo en general y que exigen pues lo que estamos platicando, una ampliación democrática, mayores y mejores servicios del Estado. ¿Y a qué se debe esto? Pues bueno, porque normalmente se entra en una crisis de que el Estado no puede proveer el bienestar prometido o el que debería ser el mínimo necesario que debería aportar y porque la urbanización crece de manera acelerada y esto ha sucedido hace más o menos 50 años, de unos 50 años para acá. Obviamente la gente es mayor número y obviamente tampoco el Estado puede proveerles a todos, aunque como sea, no se puede, porque recordemos que la mayor parte de recaudación de ingresos del Estado proviene de los impuestos. Eso debemos recordarlo. Y entonces, si, aunque pareciera que no, no son tantas las personas que pagan impuestos, no son tantas. Muchos tratan de evadirlos, muchos no lo dan, en fin. Entonces, la base tributaria es muy pequeña en comparación a los gastos que tiene el gasto público, ¿no? Entonces, finalmente, ahí vemos cuáles son los movimientos urbanos que se pueden dar y a raíz de qué, ¿no? Ahora, tenemos también lo que son los movimientos culturales. Estos, bueno, no dejan de ser importantes como los otros, o sea, es igual de necesarios e importantes. Y tenemos que pueden darse por digamos, los problemas o los desacuerdos en cuanto a los valores que pueden existir dentro de una sociedad. Por ejemplo, los problemas tal vez estudiantiles que ya hemos tenido, los problemas ecologistas que también se han podido dar en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, hay un movimiento social muy conocido llamado Greenpeace, que es a nivel mundial y es un fenómeno que ya tiene muchos años o algunos años dando nota, ¿no? De lo que ellos hacen. También con respecto a los valores de los que estamos hablando precisamente, de los valores de la mujer, demás, pero bueno, finalmente yo también creo que se debe hacer valer tanto los de la mujer, los niños, los ancianos, los hombres, finalmente son los valores humanos, no son los valores de unos o de otros, es los valores de todos y cada uno. También los movimientos en favor de los derechos de los indígenas, también hemos olvidado eso, ¿no? Que es una parte de la población muy importante, son nuestras raíces, son personas de igual forma valiosas y se nos olvida muchas veces como sociedad que existen, ¿no? Y por eso muchas veces los movimientos, recordemos que hubo un movimiento ya con respecto a ese tema que fue el movimiento zapatista en el 94, más o menos 95, si no mal recuerdo, y ese movimiento específicamente, en teoría, trató de defender los derechos de los indígenas en Chiapas, ¿no? Entonces, sí es importante que tomemos en cuenta cuáles son los movimientos culturales que podrían generarse. Ahora,
¿Qué es lo que pretenden o qué es lo que buscan? Pues una transformación. Todo movimiento requiere una transformación y en este caso de los culturales no nada más es una transformación, sino reivindicar los errores que se han cometido y bueno, volver atrás varios pasos y mejorar para que todo esté con un mayor orden y que sean cumplidas todas las, digamos, los derechos que todos y cada uno tenemos. Ahora, también tenemos movimientos ecológicos, como lo hemos estado viendo, no menos importante que los tres anteriores. Son movimientos que tienen que ver con una sociedad más moderna y la naturaleza, que, o sea, tratan de defender el respeto a la naturaleza independientemente de que la sociedad sea más moderna y tenga mayores accesos a las tecnologías. También puede haber, con respecto al género y la raza, bueno, lo que yo les decía, muchas veces por, eh, por hacer ciertas construcciones en algunos lugares, pueden llegar a ser intrusos en cuanto a ciertas comunidades indígenas, por ejemplo. Y entonces ahí también se genera un movimiento social importante. Ahora, ¿qué critican este tipo de movimientos? Bueno, la relación que existe entre la naturaleza y la sociedad moderna junto con su tecnología, que muchas veces causa contaminación, destruye lugares naturales, en fin, ¿no? Y bueno, de igual forma generan un daño ambiental que a veces es irreversible, ¿no? Y que vemos en todo el mundo, en todas partes, y eso es de las cosas que más hemos visto últimamente en cuanto a la modernización y la urbanización a nivel global. Ahora también tenemos los movimientos sociales, como ya lo habíamos platicado, que tienen que ver con las mujeres y hombres, que es la lucha entre unos y otros, que no debería ser, la discriminación, tanto para unos y otros, pero también a los indígenas, pero también a las personas de escasos recursos, o la discriminación de las personas por sus valores, ¿no? O por sus costumbres, que también eso debemos erradicarlo de alguna manera. ¿Qué tratan de hacer estos movimientos? Pues luchan por modificar las relaciones cotidianas entre estos grupos, los que son, digamos, juzgados de alguna manera y los que juzgan. Tratan de mejorar la relación entre ellos y establecer un límite de respeto. Ahora, ¿desde dónde? Desde los sistemas jurídicos y políticos. Aquí sí se puede emplear, bueno, los otros también, pero en este es un ejemplo muy claro porque normalmente lo que se pretende es cambiar ciertas partes legales para poder integrar esos derechos, esos respetos, esos valores dentro de la ley y que se hagan válidos de manera legal. Ahora también hay movimientos indígenas, como les estaba platicando, los cuales buscan reivindicar el valor y la legitimidad, lo importante que son las culturas indígenas a nivel histórico, a nivel de patrimonio, a nivel de todas las cosas culturales que tengan que ver con las culturas indígenas. De igual manera hacen los movimientos religiosos. También hay movimientos religiosos y han existido a lo largo de la historia. Es importante porque finalmente todos tenemos un derecho y de una libertad de culto y es por eso que muchas veces también se lucha por el derecho a la libertad de credo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir con nuestro tema perdón, las instituciones del gobierno mexicano. Bueno, el gobierno mexicano, como tal, cada gobierno en cada país tiene diversas instituciones, las cuales tienen una labor en específico dentro de la función o dentro del diario acontecer del gobierno. Entre ellas, bueno, bueno, leamos nuestro apunte donde dice instituciones del Estado mexicano y dice estas instituciones son las que dan legitimidad y validan el poder de los gobiernos federales, estatales y municipales
ante los ciudadanos. Son, digamos, son intermediarios entre unos y otros y pues cumplen con las funciones en específico que el gobierno les otorga a cada institución. Ahora, son instituciones que crean y modifican leyes para promover la igualdad entre los habitantes de nuestro país, promoviendo una sociedad más justa para que todos podamos vivir dentro de ella de manera pacífica y armónica. Bueno, más que nada, o sea, sí es verdad eso, pero digamos que estas instituciones lo que pretenden es que las actividades, todas las labores que le tenga conferida el gobierno a sus ciudadanos, se hacen por medio y a través de estas instituciones. Como decía, son organismos intermediarios entre el gobierno y los ciudadanos, ¿ok? Ahora, también dice que la creación de leyes y normas para la convivencia social es lo que genera. Y normalmente también dentro de nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política, es en donde se derivan otras leyes que normalmente rigen a estas instituciones y todo el funcionamiento de estas instituciones. Ahora, hay instituciones que, por ejemplo, el registro civil, que se puede hacer mediante todos los registros civiles que pueden haber en las comunidades y, y digamos que es una de las instituciones más importantes porque son de las que nos generan y nos dan identidad legal dentro de la sociedad, ¿no? Ya que estamos hablando de todo esto con respecto a cómo formar parte y ser miembro de la sociedad, bueno, iniciamos a través de un trámite que se llama el acta de nacimiento. Al registrarnos, valga la redundancia, en el registro civil, nos convertimos y formamos parte de la sociedad de manera legal. Perdón. Entonces, también el INE, por ejemplo, es otra institución que ha permitido durante varios años la expedición de lo que es la credencial de lector con fotografía, que nos sirve actualmente como medio de identificación. No nada más es de medio para votar o hacer el sufragio, sino nos sirve como identificación y pues nos da una identidad también de cierta manera, eh, digamos, compensando y condensando todos nuestros datos personales en una credencial y que es bastante útil en muchos de los trámites que tenemos que realizar específicamente con estos organismos del gobierno. Ahora, tenemos, bueno, ya hablamos de lo que son como las organizaciones civiles, las que tienen que ver con los procedimientos civiles de identidad, que era lo que estábamos hablando. Y ahora vamos con las instituciones económicas del gobierno. Bueno, ¿de qué se encargan estas instituciones? Bueno, como su nombre lo indica, es un organismo o son instituciones encargadas de recaudar los fondos de los cuales el gobierno hace uso para el gasto público. ¿Qué es el gasto público? Bueno, simplemente es lo que el gobierno tiene destinado o las actividades que tiene destinadas para, por ejemplo, lo que es alumbrado público, alcantarillado, carreteras, todo ese tipo de cosas es el gasto público y obviamente lo obtiene a través de lo que son las instituciones económicas del Estado. Y dice en el apunte, se encarga de administrar el erario público, que es lo que recauda a través de los impuestos, hace presupuestos anuales, los ingresos y los egresos, la deuda pública interna y externa. O sea, todo esto, digamos que es el cash flow del cual tiene siempre el gobierno, debe estar al pendiente. Los impuestos, que son necesarios saber cuántos van a haber, cuánto y cuánto recauda, porque de ahí saca su presupuesto. La organización social del trabajo y la aplicación de las políticas económicas, porque obviamente cada país tiene una política económica diferente y cada año normalmente o cada sexenio tal vez se establece una nueva política de cómo se va a lograr
abarcar todo lo anterior, cubrir la deuda externa, la interna, todo lo que tiene que ver con el flujo económico dentro de un país y también con sus obligaciones fuera de él. Todas estas funciones las realiza el Estado a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que bueno, creo ahora se llama el SAT, el Banco de México, que también es una institución importante, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entre otras. Estas son algunas de las instituciones económicas que se dedican a eso, que son intermediarias en cuanto a la recaudación de ingresos para el Estado a través de impuestos y son las encargadas de distribuirlas en cuanto a su presupuesto para ejercer diferentes labores a lo largo del tiempo destinado de ese cálculo, de ese presupuesto. Ahora dice, esta parte vienen los apuntes que viene de su guía y dice que las instituciones económicas gubernamentales buscan ayudar a la población y garantizar que tengan estas un mejor nivel de vida. Por otra parte, promueven el crecimiento económico del país, estimulando inversiones nacionales sí, internacionales. Recuerden que para que la economía funcione dentro de un país, no nada más es la economía interna, no nada más es en sí el trabajo diario, sino que debe haber inversión tanto interna como extranjera. Si no, no hay, digamos, la posibilidad de que existan entre otras cosas, trabajo y que el flujo económico empiece a caminar de manera sana dentro de un país. Normalmente también están hechas para dar respuestas a los problemas económicos de los ciudadanos y promover una sociedad justa y segura para todos los mexicanos, abatiendo las desigualdades. Bueno, eso es lo que se supone que deberían hacer. Muchas veces, pues, dependiendo de los intereses y las prioridades de los que tienen mayor poder, ¿no? La política económica de un país debe considerar, ¿qué es política económica? Bueno, normalmente es el país, cada país decide de qué forma va a llevar a cabo su función en este rubro para obtener lo que ya les había platicado, lo que es sus ingresos, cómo los va a usar y un plan para dar, digamos, evidencia de lo que hizo, ¿no? Dice, cualquier ciudadano tiene libertad y el derecho al trabajo siempre y cuando no se dedique a actividades ilícitas. Esto es uno de los derechos fundamentales. La industria debe atender la necesidad nacional con la producción de mercancías para el consumo interno. Eso es lo que normalmente deben hacer o están destinadas las empresas que trabajan, al menos dentro de nuestro país. Promueven la armonía de las relaciones laborales. Eso efectivamente debe ser una relación armónica entre patrones y empleados, pero de igual forma entre productores y consumidores, ¿no? Fomentan un desarrollo económico que permite elevar el nivel de vida de los mexicanos a partir de la creación de fuentes de empleos bien remunerados. Bueno, eso es cuestionable, pero bueno, en teoría así debe ser y es lo que debemos conocer como cierto, ¿no? Suelen dar prestaciones o establecer las prestaciones sociales y acceso a todos los servicios básicos que deberían ser salud, vivienda y alimentación. Y normalmente deben brindar apoyos a los sectores productivos y grupos sociales que se encuentren en situación de riesgo. ¿Ok? Entonces vamos también a lo que es las instituciones de salud del Estado. Ya hablamos de las que son las económicas y cuáles son sus funciones. Las de salud son aquellas que por mandato constitucional, como se van a dar cuenta, la Constitución, la Carta Magna, es la que establece todas las reglas y leyes con respecto a los deberes, a los derechos y obligaciones de todos los que habitan en nuestro país, incluyendo mexicanos y a los que no son de todas maneras finalmente radican en nuestro país. Las instituciones de salud son aquellas que por mandato constitucional se encargan de brindar asistencia médica preventiva y servicio hospitalario a todos los individuos que padezcan alguna enfermedad,
Estamos hablando generalmente de lo que es ISSSTE, Seguro Social y pues en algún momento dado las instituciones que el gobierno ofrece como servicios médicos gratuitos. Estos garantizan a los ciudadanos el acceso a la salud pública mediante la creación y administración de los hospitales y centro de salud federal, estatal o municipal. Estos centros de salud son administrados por el gobierno a través de la Secretaría de Salud, lo que les decía, el Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores, el ISSSTE. La seguridad social no solo sirve para dar atención médica a los enfermos, brinda ayuda económica a personas que no pueden trabajar porque sufrieron algún accidente o su vida laboral ha concluido, como las pensiones. El Estado debe garantizar condiciones de vida sana para sus campañas de vacunación y promoción de alimentación balanceada. Eso es lo que en teoría debe hacer las instituciones encargadas de la salud de la población. Ahora, ¿qué son las instituciones educativas? Son aquellas que ordenan y aplican lineamientos generales sobre la finalidad de la educación. Digamos que son las que regulan todo lo que tenga que ver con la impartición del conocimiento y la recepción del conocimiento, llámese maestros y alumnos, dentro del territorio nacional, y una de ellas, la más conocida, es la SEP. Es la que se encarga de analizar, definir y aprobar la estructura organizativa y funcional de las diversas instituciones educativas, de los planes y programas de estudio, así como los proyectos mediante los cuales se espera cumplir con la misión, objetivos educativos acordes con las necesidades presentes y futuras, tanto en los estudiantes como en el país en general. Y bueno, les puse aquí abajo un cuadrito en resumen de lo que es las instituciones. Y bueno, finalmente es un resumen de lo que ya estuvimos platicando, de qué tipo de instituciones hay, para qué sirven y cómo funcionan. ¿Ok? Entonces, eh, déjenme que ya me salí, espérenme un segundito. Entonces, en resumen, es importante que tengamos en cuenta que todo lo que es concerniente a la sociedad afecta o beneficia a nuestra población en general. Como vemos, cada movimiento, cada estructura social tiene un fin y tiene un origen. Y lo más importante por lo cual les estamos dando esta clase un poco sociológica y en general del país o en mundial, es porque esta clase, digamos, preparatoria, nos va a servir para analizar la parte histórica desmenuzándola, así como nos han estado explicando desde la clase anterior. Primero las causas, luego los fenómenos, los movimientos, el porqué y las consecuencias. Esto es lo que quiero que tomen en cuenta porque así vamos a analizar a partir de la próxima clase todos los demás temas que siguen. Hoy les había enviado el tema de imperialismo, pero definitivamente lo vamos a ver hasta la próxima clase y otros temas que les voy a enviar por ahí. Y bueno, por mi parte sería todo. Espero que no haya ninguna duda. Espero que haya quedado todo claro. ¿Tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer antes de despedirnos? Bueno, por el momento me despido y pues no sin antes recordarles que entre semana les vuelvo a enviar el temario, les vuelvo a enviar los apuntes y cualquier duda que tengan con respecto a cualquier materia, ya sea de las clases pasadas o de estas que hemos visto, comuníquense conmigo. Que pasen muy buena tarde. Nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien.